Cuando llegó a casa más temprano y vio lo que la empleada estaba haciendo con su hijo, se quedó en shock. Lo que descubrió ese día cambió su vida para siempre. Alejandro nunca había vuelto a casa antes de las 8 de la noche. Trabajar hasta tarde era su rutina, su forma de escapar de los pensamientos que no quería enfrentar. Pero ese día fue diferente. Había cerrado el contrato más grande de la empresa y quería compartir la victoria con alguien. Quizás incluso pasar un tiempo con su hijo, algo que raramente hacía. El portón de la mansión se abrió automáticamente cuando su coche se acercó. Estacionó en el garaje y notó que era más temprano de lo habitual. La casa parecía extrañamente silenciosa. Normalmente, cuando llegaba, oía la televisión encendida o algún movimiento del personal que trabajaba allí. Pero nada. Un silencio que lo dejó inquieto. Entró por la puerta lateral que daba directamente a la cocina, como siempre hacía. Fue entonces cuando escuchó risas, risas genuinas de un niño, algo que hacía mucho tiempo no escuchaba dentro de esas paredes. El sonido venía de la cocina principal y Alejandro se acercó lentamente, curioso. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. Sofía, la mujer de la limpieza que había contratado hacía algunas semanas, estaba con las mangas remangadas, bañando a su hijo en el fregadero de la cocina. El niño reía como Alejandro nunca lo había visto antes. Salpicaba agua por todos lados, mientras Sofía sonreía y hacía muecas graciosas. Era una alegría, de conexión verdadera entre dos personas. Alejandro se quedó allí parado, escondido detrás de la puerta, observando sin ser visto. Su hijo, que siempre parecía apático y callado cuando él estaba cerca, estaba radiante. Daba palmaditas en el agua, gritaba de alegría, y Sofía respondía con el mismo entusiasmo, como si aquello fuera lo más natural del mundo. «Mira qué guapo, te estás quedando todo limpiecito», decía Sofía con voz dulce, pasando la esponja delicadamente por el rostro del niño. «Ahora vamos a lavar este pelo tan bonito, ¿vale?» El niño balbuceaba sonidos incomprensibles, pero sus ojos brillaban de felicidad. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de emociones que no conseguía nombrar. ¿Cuándo fue la última vez que había visto a su hijo tan lleno de vida? Sofía notó que el niño miraba más allá de ella y se giró. Vio a Alejandro parado en la entrada y su rostro palideció de susto. Casi se le cae el niño al agua de lo asustada que estaba. «Señor, Alejandro», tartamudeó, intentando explicar rápidamente. «Puedo explicarlo. No estaba haciendo nada malo, lo juro». Alejandro se acercó despacio, todavía intentando procesar lo que había visto. Sofía sostenía al niño contra su pecho, protegiéndolo instintivamente, como si Alejandro fuera una amenaza. ¿Te está atrapando esta historia? Suscríbete y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. ¿Dónde está Carla?, preguntó, refiriéndose a la niñera, a la que pagaba una fortuna para cuidar de 1900 su hijo. Sofía bajó la mirada, claramente incómoda. Ella no vino hoy, señor». «¿Cómo que no vino? Le pago para que esté aquí todos los días». «Señor Alejandro, yo...» Sofía dudó, como si estuviera decidiendo si debía contar la verdad o no. «La señora Carla no ha aparecido por aquí en semanas». Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. «¿Cómo que en semanas? Viene solo cuando el señor está aquí. Cuando usted se va a trabajar, ella también se marcha. Deja al bebé solo». La tizó. Palabras de Sofía cayeron como una bomba en el pecho de Alejandro. Miró a su hijo, que ahora estaba quieto en el regazo de ella, observando la conversación con aquellos ojos grandes y curiosos. «¿Solo cómo?», preguntó. «En la cuna, señor, llorando, a veces durante horas». La voz de Sofía tembló un poco. No podía soportar oírlo llorar así. «Empecé a subir para ver si estaba todo bien y siempre lo encontraba solo, con hambre, sucio». Alejandro se pasó la mano por el rostro, intentando asimilar esa información.
¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Por qué no me dijiste esto antes? Sofía lo miró con una expresión que mezclaba miedo y determinación. El Señor siempre llega tarde, siempre con prisa, y yo solo soy la mujer de la limpieza, pensé que no me creería. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Desde que empecé a trabajar aquí. El primer día lo encontré llorando en la cuna, mojado, con hambre. La señora Carla había salido para encontrarse con sus amigas. Alejandro sintió una rabia crecer dentro de él, una rabia contra sí mismo, contra Carla, contra toda la situación. Miró a su hijo, que ahora extendía los bracitos hacia Sofía, queriendo volver al baño. ¿Has estado cuidando de él todo este tiempo? Sofía asintió tímidamente. No podía dejar a un niño sufriendo, señor. Después de terminar mi limpieza, subo a ver cómo está. Le doy un baño, comida, juego un poco. Espero a que el señor llegue para bajar de nuevo. Alejandro observó cómo su hijo reaccionaba a la presencia de Sofía. Era obvio que había una conexión entre ellos, una conexión que él mismo nunca había logrado establecer. «Le gustas», dijo Alejandro, más para sí mismo que para ella. «Y a mí me gusta mucho él», respondió Sofía sin dudar. «Es un niño tan dulce, tan cariñoso, solo necesitaba a alguien que...» Se detuvo, dándose cuenta de que quizás estaba pasándose de la raya. ¿Qué? Que le prestara atención, señor. Las palabras de Sofía fueron como un puñetazo en el estómago para Alejandro. Sabía que ella tenía razón. Desde que Isabel, su esposa, había fallecido durante el parto, se había alejado de su hijo. Trabajar era más fácil que lidiar con el dolor, con la culpa, con la responsabilidad de ser padre soltero. Alejandro miró de nuevo la escena que tenía delante. Sofía sostenía a su hijo con un cariño natural, genuino. El niño estaba relajado en sus brazos, confiado, feliz. ¿Cuándo fue la última vez que su hijo había reaccionado así con él? «Sofía», dijo, con la voz saliendo más suave de lo que pretendía. «Gracias». Ella lo miró sorprendida. «Señor, gracias por cuidar de él cuando yo no supe cómo». Lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de Sofía. «Señor Alejandro, lo hice porque quise, no fue por obligación». «Lo sé». Alejandro se acercó más y por primera vez en mucho tiempo extendió los brazos hacia su hijo. El niño dudó por unos segundos, mirando de Sofía a su padre, pero finalmente se dejó coger. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que había sido un extraño en la vida de su propio hijo y que una mujer sencilla, a la que apenas conocía, le había dado al niño lo que más necesitaba: amor y atención. «Sofía», dijo, todavía sosteniendo a su hijo en brazos, «tenemos que hablar de muchas cosas». Ella asintió, secándose las lágrimas que insistían en caer. «Pero primero, ayúdame a terminar de bañarlo. Yo nunca he hecho esto solo». Sofía sonrió a través de las lágrimas. «Claro, señor Alejandro, sería un honor». Ese instante, Alejandro supo que su vida estaba a punto de cambiar por completo, que aquella mujer de sonrisa dulce y corazón generoso había llegado a su casa no solo para limpiar, sino para enseñarle el verdadero significado de cuidar de alguien. Lo que no imaginaba era que, además de aprender a ser padre, también estaba a punto de descubrir sentimientos que pensaba haber enterrado junto con Isabel. Sentimientos que lo asustarían y lo harían cuestionar todo lo que creía sobre el amor, la clase social y lo que realmente importa en la vida. Alejandro no pudo dormir esa noche. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como un martillo golpeando constantemente. Su hijo había sido descuidado durante semanas y él ni siquiera se había dado cuenta. ¿Qué clase de padre era? ¿Qué clase de hombre? Al día siguiente, llegó a casa más temprano de nuevo, esta vez con un propósito bien definido: descubrir toda la verdad.
Encontró a Sofía en la sala de juegos, sentada en el suelo con su hijo. Dos estaban jugando con bloques de colores, y el niño soltaba una carcajada cada vez que Sofía hacía una torre y lo dejaba derribarla. Era una escena tan natural, tan llena de vida, que Alejandro se quedó observando por unos minutos antes de manifestarse. Sofía, necesito que me cuentes todo. Desde el primer día. Ella lo miró con esos ojos expresivos, claramente dividida entre el miedo de hablar demasiado y la necesidad de defender al niño. Señor Alejandro, yo no quiero crear problemas. Los problemas ya existen. Solo quiero entender cómo pude ser tan ciego. Sofía respiró hondo, cogió al niño en brazos y se sentó en el sillón, como si necesitara la fuerza del pequeño para contar aquella historia. En mi primer día aquí, llegué a las 8 de la mañana, como el señor me había indicado. La señora Carla estaba recogiendo sus cosas para salir. Dijo que tenía compromisos y que volvería antes de que usted llegara. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. Y mi hijo estaba en la cuna llorando mucho. Le pregunté si estaba todo bien y ella dijo que los niños lloran, que era normal. Salió, dejándome sola con él. ¿No te pareció extraño? Sí, señor, pero era nueva aquí. No conocía la rutina de la casa. Pensé que quizás era así. Sofía meció levemente al niño, que estaba somnoliento en sus brazos, pero su llanto no paraba. Fui a la habitación y vi que tenía el pañal sucio desde hacía mucho tiempo. La piel estaba irritada, roja. Alejandro apretó los puños. ¿Cómo pudo Carla haber dejado a un niño en ese estado? Le cambié el pañal, le di un baño, intenté calmarlo. Cuando busqué comida, vi que no había nada preparado. El biberón estaba vacío desde la noche anterior. ¿Y qué hiciste? Bajé a preparar el biberón. Tenía tanta hambre que se lo bebió todo desesperadamente. Después durmió en mi regazo durante 2 horas seguidas. Sofía hizo una pausa, como si reviviera aquel primer día. Cuando la señora Carla volvió, a las 5 de la tarde, le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí, que no tenía que preocuparme por esas cosas, que mi trabajo era solo limpiar. Alejandro sentía una rabia creciendo dentro de él, pero no hacia Sofía, sino hacia sí mismo, hacia Carla, hacia toda esa situación. En los días siguientes fue lo mismo. Ella se iba justo después de que usted se fuera a trabajar, y solo volvía al final de la tarde. Yo oía al bebé llorar desde arriba, y no podía seguir limpiando. ¿Por qué no me llamaste? Sofía lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. Señor Alejandro, ¿puedo decirle algo sin que se enfade? Puedes. Usted siempre parecía tan distante de él. Cuando llegaba a casa, apenas miraba al bebé. Pensé que quizás no quería ser molestado con estos asuntos. Las palabras de Sofía fueron como otro puñetazo en el pecho de Alejandro. Ella tenía razón. Se había alejado de su hijo por no poder lidiar con el dolor de la pérdida de Isabel. Cada vez que miraba a ese niño, veía el rostro de la esposa que había perdido. Sofía, es complicado. Lo sé, señor, no lo estoy juzgando. Solo estoy explicando por qué no hablé antes. Alejandro se acercó y se sentó en el sillón de al lado. Cuéntame qué más pasó. Un día llegué y el bebé tenía fiebre alta. La señora Carla dijo que era solo un resfriado, que se le pasaría, pero yo estaba preocupada. La fiebre no bajaba y no quería tomar nada. ¿Qué hiciste? Llamé a la pediatra cuyo número estaba pegado en el refrigerador. Me dijo que lo llevara urgentemente al hospital. Alejandro abrió los ojos como platos. ¿Llevaste a mi hijo al hospital? Sí, señor. Tomé un taxi y lo llevé. Tenía mucho miedo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. El médico dijo que si hubiera tardado unas horas más, podría haber sido grave. Y Carla, cuando volvimos, estaba furiosa conmigo. Dijo que me había pasado de la raya, que no era mi responsabilidad. Me amenazó con despedirme. Alejandro se pasó las manos por el rostro. ¿Cómo no supo nada de esto?
¿Cuándo pasó? La semana pasada, señor. La semana pasada. Alejandro se levantó bruscamente. Mi hijo estuvo en el hospital la semana pasada y nadie me avisó. El niño se asustó con el tono de voz de su padre y comenzó a llorar. Sofía inmediatamente lo consoló, hablándole en voz baja al oído hasta que se calmó. Señor Alejandro, le pido disculpas. Debería haberle llamado. Pero la señora Carla dijo que si contaba algo, perdería el empleo y nunca más encontraría trabajo en una casa de mi familia. Alejandro sintió que el mundo le daba vueltas. Su propia empleada había amenazado a Sofía por cuidar de su hijo. Y lo peor, él mismo había creado un ambiente donde una buena persona tenía miedo de hacer lo correcto. Sofía, perdóname por todo. Ella lo miró sorprendida. Señor, perdóname por haber estado tan ausente que tuviste miedo de contarme que mi hijo estaba enfermo. Perdóname por haberte dejado cargar con esa responsabilidad sola. Lágrimas corrieron por el rostro de Sofía. El Señor no tiene que pedir disculpas. Lo hice porque quise. Lo sé. Y es exactamente por eso que te pido disculpas. Hiciste lo que yo debería haber hecho. Alejandro se acercó más y, vacilante, extendió los brazos. ¿Puedo? Sofía le pasó al niño. Esta vez, el pequeño no se extrañó. Se quedó mirando a su padre con esos ojos grandes y curiosos. «Está tan grande», murmuró Alejandro, como si estuviera viendo a su hijo por primera vez. Ha crecido mucho en estas semanas y está empezando a decir algunas palabras. ¿Qué palabras? Sofía sonrió tímidamente. ¿Agua cuando quiere beber? No, cuando no quiere algo. Y vaciló. ¿Y qué? Fía. Dice Fía cuando me busca. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. Su hijo había aprendido a llamar a Sofía antes, incluso de aprender a llamarlo papá. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Por qué te preocupas tanto por él? Apenas me conoces. Apenas conoces nuestra historia. Sofía se quedó en silencio por unos, como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar. Señor Alejandro, ya he cuidado de niños antes y sé cómo es cuando un niño necesita amor y no tiene quien se lo dé. ¿Tienes hijos? La pregunta pareció dolerle a Sofía. Bajó la mirada y tardó en responder. Tenía. Las dos palabras flotaron en el aire como una confesión dolorosa. Alejandro sintió que había tocado una herida profunda. ¿Tenías? Perdí a mi hijo hace algunos años. Tenía la misma edad que el suyo tiene ahora. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. Sofía, perdóname, no lo sabía. Por eso no podía ver a un niño sufriendo y no hacer nada. Cada vez que oigo llorar a un bebé, me acuerdo de mi pequeño. En ese momento, Alejandro lo entendió todo. Sofía no solo estaba cuidando de su hijo, estaba sanando su propio dolor a través del amor que le daba a ese niño. ¿Cómo fue que lo perdiste? Sofía se secó las lágrimas que insistían en caer. Se enfermó. Yo trabajaba por días. No tenía seguro. Médico. Cuando conseguí llevarlo al hospital público, ya era demasiado tarde. Alejandro sentía el pecho oprimido. Esa mujer conocía el dolor de la pérdida como él, pero de una forma aún más cruel. Por eso no dudaste en llevar a mi hijo al hospital. Por eso. No podía dejar que volviera a pasar. Alejandro miró a su hijo en brazos, luego a Sofía. Vio a una mujer fuerte que transformó su dolor en amor por un niño que ni siquiera era suyo. Vio a una persona que salvó a su hijo cuando él mismo no. Y por primera vez desde la muerte de Isabel, Alejandro sintió algo más que dolor. Sintió gratitud, sintió admiración y algo más que no conseguía nombrar, pero que lo asustaba y lo reconfortaba al mismo tiempo. Sofía, dijo, con la voz más ronca de lo que pretendía, salvaste a mi hijo, nos salvaste. Ella sonrió a través de las lágrimas. Él me salvó a mí también, señor Alejandro. Me enseñó que todavía puedo amar a un niño sin sentir tanto dolor. En ese momento, Alejandro supo que su vida había cambiado para siempre,
que esa mujer no era solo la persona que cuidaba de su casa, era la persona que le había devuelto la vida a su hijo, y sin saberlo, le estaba devolviendo la vida a él también. Lo que aún no sabía era que los sentimientos que comenzaban a nacer entre ellos serían puestos a prueba de formas que nunca imaginó, y que descubriría que el amor verdadero no conoce clases sociales, pero enfrenta prejuicios que pueden destruirlo todo. Alejandro no pudo sacarse de la cabeza todo lo que Sofía había revelado. Pasó la noche entera planeando lo que haría con Carla. A la mañana siguiente llegó a casa a la hora en que normalmente la niñera debería estar allí. Pero como Sofía había dicho, no apareció. A las 10 de la mañana, Alejandro llamó a Carla. «Carla, necesito que vengas aquí ahora. Tenemos que hablar». «Señor Alejandro, ¿pasó algo? ¿El bebé está bien?» La hipocresía en su voz hizo que la sangre de Alejandro hirviera. «Ven ahora». Una hora después, Carla llegó corriendo, fingiendo preocupación. Alejandro la esperaba en la sala con Sofía a su lado, sosteniendo a su hijo. El niño estaba visiblemente más animado y saludable desde que Sofía había asumido sus cuidados reales. «Señor Alejandro, ¿qué pasó? ¿Por qué la mujer de la limpieza está cargando al bebé?» «Siéntate, Carla. Tenemos mucho de qué hablar». Carla se sentó vacilante, mirando con desconfianza a Sofía. «Quiero que me expliques dónde estabas ayer y anteayer, y toda la semana pasada». «Estaba aquí, señor, como siempre». «Mentira». La voz de Alejandro salió fría como el hielo. «Quiero que me expliques también por qué mi hijo estuvo en el hospital la semana pasada y no me avisaron». El rostro de Carla se puso pálido. Miró a Sofía con odio en los ojos. «Esa mujer está inventando cosas, señor Alejandro. Está tratando de quitarme mi puesto». «Mi hijo estuvo en el hospital, Carla. ¿Sí o no?» «Sí. Fue solo una fiebrecita tonta. No era nada grave». «Fiebrecita tonta». Levantó bruscamente. «La fiebre alta en un bebé no es una fiebrecita tonta, y tú ni siquiera estabas aquí cuando eso sucedió». Carla intentó defenderse, pero las mentiras ya no servían. «Señor Alejandro, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar cómo dejaste a mi hijo solo, llorando durante horas? ¿Puedes explicar cómo salías todos los días a divertirte mientras te pagaban para cuidarlo?» Ella le está diciendo esas cosas. Es mentira suya. Alejandro se giró hacia Sofía. «Sofía, ¿puedes subir con el bebé? Quiero hablar con Carla a solas». Sofía asintió y se levantó para irse, pero Carla no pudo resistir el veneno que llevaba dentro. «Eso es. Vete. Solo eres una mujer de la limpieza. No sabes cuidar a un niño de familia rica». Sofía se detuvo en medio de la sala. Alejandro vio cómo su rostro se transformaba, pero no de ira, sino de dignidad herida. «Tiene razón, señora», dijo Sofía con calma. «Solo soy una mujer de la limpieza, pero una que nunca dejaría a un niño con hambre. Una que nunca dejaría a un bebé llorando solo. Una que llevó a este niño al hospital cuando su vida estaba en peligro. Te pasaste de la raya. No era tu responsabilidad. Vuelve a tener razón. No era mi responsabilidad. Era suya, y usted falló». Alejandro observaba el intercambio de palabras con una admiración creciente por Sofía. No gritó, no faltó al respeto, pero puso a Carla en su lugar con una elegancia que muchas personas ricas que conocía no tenían. «Carla», intervino Alejandro, «estás despedida. Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. Señor Alejandro se va a arrepentir. Una mujer de la limpieza no sabe educar a un niño de su familia. Va a criar a su hijo como a un pobre». «¡Basta!», explotó Alejandro. «Sal de mi casa antes de que llame a seguridad». Carla cogió su bolso furiosa y salió dando un portazo. Alejandro se quedó parado en la sala, procesando todo lo que había sucedido. Sofía seguía allí, sosteniendo a su hijo con lágrimas en los ojos. «Sofía, perdóname por sus palabras». «Señor Alejandro, ella no dijo nada que yo no supiera ya. Realmente solo soy una mujer de la limpieza». «No,
Alejandro se acercó a ella. No eres solo una mujer de la limpieza. Eres la persona que salvó a mi hijo cuando yo no supe cómo. Eres la persona que tiene más amor en el corazón que cualquiera de las personas ricas que conozco. Sofía lo miró sorprendida. Había algo en el tono de la voz de Alejandro que nunca antes había oído. Sofía, ¿puedo pedirte algo? Claro. ¿Aceptas cuidar de mi hijo oficialmente? Como su niñera. No, como su madre. Las palabras salieron antes de que Alejandro pudiera pensarlas bien. Sofía se quedó en shock. Señor Alejandro, sé que es mucho pedir. Sé que no me conoces bien, que nuestra situación es complicada, pero mi hijo te necesita y yo también te necesito. La última parte salió como un susurro, pero Sofía la escuchó y entendió que allí estaba ocurriendo algo mucho más profundo. ¿Por qué me pide esto? Alejandro dudó. ¿Cómo explicar que en los últimos días había visto en ella todo lo que siempre buscó en una persona? ¿Cómo decir que cuando la veía cuidando de su hijo, sentía una paz que no experimentaba desde la muerte de Isabel? Porque amas a mi hijo de una forma que yo todavía estoy aprendiendo. Porque eres genuina en un mundo lleno de falsedad. Porque se detuvo, dándose cuenta de que estaba yendo demasiado lejos. ¿Por qué qué? Porque cuando estoy cerca de ti, logro ser un mejor padre. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo en la forma en que Alejandro la miraba que la dejaba confundida. No era la mirada de un jefe a una empleada, era otra cosa. Señor Alejandro, acepto cuidar de su hijo, pero necesito que sepa una cosa. ¿Qué? No hago esto por dinero, lo hago porque amo a este niño como si fuera mío. Lo sé, y es exactamente por eso que te lo pido. En ese momento, el niño en el regazo de Sofía comenzó a balbucear y extendió los bracitos hacia Alejandro. Por primera vez, el niño buscaba activamente a su padre. Alejandro cogió a su hijo en brazos y el niño le sonrió, una sonrisa genuina, confiada. Nunca me había sonreído así, murmuró Alejandro emocionado, porque ahora sabe que usted está aquí de verdad, no solo físicamente. Alejandro miró a Sofía. ¿Cómo logras entender todo tan bien? Porque ya pasé por esto. Sé cómo es cuando un niño necesita amor y cómo es cuando finalmente lo recibe. Sofía, ¿puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie? Ella asintió. Cuando Isabel falleció en el parto, entré en pánico. La veía en cada rasgo de su rostro. La oía en cada llanto. Era como si él me recordara constantemente lo que había perdido. ¿Y ahora? Ahora cuando lo miro, te veo cuidándolo con tanto cariño. Veo que puede ser amado sin dolor, y eso me está enseñando a amarlo a él también. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Señor Alejandro, Sofía, no tienes que llamarme señor cuando estamos así. Puedes llamarme Alejandro, Alejandro, repitió ella, gustándole cómo sonaba el nombre. ¿Puedo decirte algo? Claro. Cuidar de tu hijo me está sanando a mí también. Cuando lo veo crecer sano y feliz, siento que mi pequeño no se fue en vano, como si él me hubiera preparado para amar a este niño. Alejandro sintió algo moverse dentro de su pecho, una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sofía, sí, casi lo dijo, casi le confesó que se estaba enamorando de ella, que en los últimos días se había convertido en mucho más que una empleada, pero se contuvo. Era demasiado pronto, demasiado complicado. Gracias por todo. Sofía sonrió. No tienes que agradecer. Es un placer cuidar de ustedes dos. La forma en que dijo ustedes dos hizo que Alejandro se diera cuenta de que Sofía también estaba sintiendo algo especial, que quizás, solo quizás, ella también se estaba enamorando. En ese momento sonó el teléfono de Alejandro. Era Beatriz, su hermana. Alejandro, necesito ir para allá hoy. Tenemos que hablar sobre el bebé. ¿Hablar de qué? Supe que despediste a Carla. Ya encontré una nueva niñera, mucho más cualificada. Llego en 1 hora.
Alejandro miró a Sofía, que había escuchado parte de la conversación. Sabía que su hermana no aprobaría su decisión. Beatriz era prejuiciosa, elitista, y nunca entendería lo que estaba pasando. Sofía, mi hermana viene para acá. Es complicada. ¿Quieres que me vaya? No, quiero que te quedes. Quiero que vea quién cuida realmente de mi hijo. Sofía asintió, pero Alejandro vio el miedo en sus ojos. Sabía que Beatriz sería cruel con ella y ya se estaba preparando para defender a Sofía con uñas y dientes, porque estaba descubriendo que cuando amas a alguien, proteger a esa persona se vuelve más importante que cualquier otra cosa, incluida la aprobación de tu familia. Lo que Alejandro no imaginaba era que la llegada de Beatriz traería revelaciones que sacudirían todas sus certezas y lo forzarían a elegir entre el mundo en el que nació y el amor verdadero que estaba floreciendo. Una hora después, Beatriz llegó como un huracán. Entró por la puerta principal sin siquiera tocar el timbre, trayendo consigo a una mujer elegantemente vestida, que claramente era la nueva niñera que había mencionado. «Alejandro, ¿dónde estás?», gritó por el pasillo. Alejandro bajó las escaleras con Sofía a su lado, cargando a su hijo. La expresión en el rostro de Beatriz cuando vio la escena fue de puro horror. «Alejandro, por el amor de Dios, ¿por qué la mujer de la limpieza tiene al bebé? Porque ella lo cuida, Beatriz, y lo cuida muy bien». Beatriz miró a Sofía de arriba a abajo, con un asco mal disimulado. «Alejandro, hablé con Carla. Me contó que esta mujer invadió sus funciones, que creó un ambiente de confusión en la casa. Carla te mintió, así como me mintió a mí durante semanas. Carla es una profesional cualificada, tiene título, referencias de familias tradicionales». Beatriz señaló a la mujer que había traído consigo. «Y esta es Margarita, licenciada en pedagogía, especializada en niños de familias de alto nivel». Sofía permaneció en silencio, pero Alejandro vio cómo se encogía ligeramente. Las palabras de Beatriz eran como puñaladas en su autoestima. «Beatriz, no necesito otra niñera. Ya tengo quien cuide de mi hijo». «¿Esa?». Beatriz se rió con desprecio. «Alejandro, perdiste el juicio. Es una mujer de la limpieza. No sabe ni hablar bien». «Hablo bien, señora». Sofía se manifestó por primera vez con voz firme, pero respetuosa. «Y cuido de este niño como si fuera mío». «¿Ah, sí? ¿Y cuál es tu formación? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué referencias tienes?». Sofía dudó. Alejandro vio la inseguridad apoderarse de su rostro. «Terminé la preparatoria. Hice un curso de cuidadora de ancianos y he cuidado niños antes». «¿Curso de cuidadora de ancianos?». Beatriz soltó una carcajada. «¿Oíste eso, Alejandro? Quiere cuidar de tu hijo con un curso de cuidadora de ancianos». «¿Y qué?». Alejandro se posicionó frente a Sofía. «Un título no enseña a amar, Beatriz. No enseña dedicación». «Amor, amor». Beatriz se estaba poniendo histérica. «Alejandro, te volviste loco. Esta mujer se está aprovechando de tu fragilidad para meterse en tu vida». «No es verdad», explotó Alejandro. «Sofía salvó a mi hijo cuando tu preciosa Carla titulada lo dejaba sin comer. Eso es mentira. Carla me dijo que...». «Carla mintió. Mi hijo estuvo en el hospital la semana pasada porque tenía fiebre alta, y si no pasó algo peor fue porque Sofía tuvo el valor de llevarlo». Beatriz se quedó en silencio por unos segundos, procesando la información. «¿En el hospital? ¿Por qué nadie me avisó? Porque ni yo mismo lo sabía. Carla salía de casa todos los días y dejaba a mi hijo solo, llorando». Margarita, la nueva niñera, se entrometió en la conversación. «Señor Alejandro, si me permite, situaciones así ocurren cuando no hay una supervisión adecuada. Una profesional cualificada jamás lo permitiría». «Usted no conoce la historia», interrumpió Sofía educadamente. «No sabe lo que este niño pasó. ¿Y tú sí sabes?». Margarita miró a Sofía con superioridad.
¿Entiendes de desarrollo infantil, de estímulos cognitivos adecuados para niños de esta clase social? Entiendo de amor, respondió Sofía simplemente. Entiendo de cuidar con cariño, de dar atención, de no dejar a un niño llorando solo. El amor no es suficiente, contraatacó Beatriz. Un niño de familia rica necesita una educación adecuada, estímulos intelectuales, preparación para el futuro. Alejandro observaba la discusión con una rabia creciente. Veía cómo Sofía estaba siendo humillada por su propia hermana, cómo estaba siendo tratada como si fuera inferior. Sofía, dijo suavemente, ¿puedes llevar al bebé a la habitación? Necesito hablar con mi hermana a solas. Sofía asintió y subió las escaleras. Beatriz esperó a que desapareciera de su vista para explotar. Alejandro, te volviste completamente loco. ¿Te estás involucrando con la empleada? No me estoy involucrando con nadie. No me mientas. Vi cómo la defendiste, cómo la miras. Estás enamorado de una mujer de la limpieza. Las palabras de Beatriz golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago, porque eran verdad. Se estaba enamorando de Sofía, pero oírlo dicho de esa forma, con tanto desprecio, dolió profundamente. ¿Y si lo estoy? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Casi gritó Beatriz. Alejandro, eres uno de los hombres más ricos del país. Tu familia tiene tradición, un nombre, una posición social. No puedes involucrarte con cualquiera. ¿Cualquiera? Sofía no es cualquiera. Sí lo es. Es una mujer pobre, sin educación, sin clase. ¿Crees que te ama de verdad? Solo quiere tu dinero. Sofía nunca me ha pedido un peso más allá de su salario. Porque es lista. Sabe que tiene que ganarse tu confianza primero. Alejandro sintió la ira subir por su garganta. Beatriz, no conoces a Sofía. No sabes por lo que ha pasado, lo que ha sacrificado. Y tú sí, la conoces desde hace cuántas semanas. 2, 3, y ya estás dispuesto a destruir tu reputación por ella. Mi reputación no vale nada si mi hijo no es feliz. Tu hijo será mucho más feliz con cuidados profesionales adecuados. Beatriz llamó a Margarita. Muéstrale tu currículum. Margarita abrió una elegante carpeta. Señor Alejandro, soy licenciada en Pedagogía por la UNAM, especializada en desarrollo infantil. He trabajado en las mejores familias de Ciudad de México. Tengo referencias impecables. ¿Y cuánto cobra? 8,000 pesos al mes. Alejandro casi se rió. 8,000 para cuidar de un niño. Para educar adecuadamente a un niño de familia tradicional, corrigió Margarita. Desarrollar sus habilidades cognitivas, prepararlo para el futuro que merece tener. En ese momento, escucharon un llanto desesperado proveniente del piso de arriba. Era el bebé, llorando como Alejandro nunca lo había oído. ¿Qué está pasando?, preguntó preocupado. Subieron y encontraron a Sofía intentando calmar al niño que estaba inconsolable. Se despertó así, explicó Sofía angustiada. No sé qué pasó, estaba durmiendo tranquilo. Margarita se acercó con aire profesional. Déjemelo a mí, sé lidiar con berrinches infantiles. Le quitó el niño de los brazos a Sofía, pero el pequeño comenzó a llorar aún más fuerte, debatiéndose en sus brazos. ¿Lo ves?, dijo Beatriz triunfante. Está mimado por sus métodos inadecuados. Margarita intentó varias técnicas, pero nada funcionaba. El niño solo lloraba más. A veces los niños hacen esto para llamar la atención, dijo Margarita, intentando sonar profesional mientras el bebé gritaba. Sofía no aguantó más. ¿Puedo intentarlo? No, la detuvo Beatriz. Ella causó este comportamiento inadecuado. Pero Alejandro vio la desesperación en el rostro de su hijo e hizo una seña para que Sofía se acercara. En el momento en que ella tomó al niño en brazos y comenzó a hablarle en voz baja al oído, el llanto se detuvo instantáneamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo lo hizo?, preguntó Margarita sorprendida. «Me conoce», dijo Sofía simplemente, meciendo suavemente al niño.
Sabe que está seguro conmigo. Alejandro miró a Beatriz, luego a Margarita y después a Sofía, sosteniendo a su hijo con tanto amor. La elección nunca había sido tan clara. Margarita, gracias por la visita, pero no voy a necesitar sus servicios. Alejandro, protestó Beatriz, Sofía se queda. Ella cuida de mi hijo mejor que cualquier titulada que puedas traer. Te vas a arrepentir. Beatriz cogió su bolso furiosa. Cuando esa mujer muestre sus verdaderas intenciones, no vengas a llorarme. Sus verdaderas intenciones ya las vi, Beatriz. Son amar y cuidar a un niño que lo necesitaba. ¿Y tú también te vas a entregar a ella? Alejandro miró a Sofía, que estaba visiblemente emocionada con toda la situación. Me voy a entregar a quien lo merece, a quien me enseñó a ser padre de verdad. Beatriz salió, dando un portazo, llevándose a Margarita consigo. Alejandro se quedó a solas con Sofía y el bebé, que ahora dormía tranquilo en sus brazos. Sofía, perdóname por todo esto. No tienes la culpa de que no le guste a tu hermana. Aprenderá a respetarte. Sofía sonrió tristemente. Alejandro, tu familia nunca me va a aceptar. Soy demasiado pobre, demasiado simple para su mundo. Entonces el problema es de nuestro mundo, no tuyo. Ella lo miró a los ojos y vio algo que la dejó sin aliento. Vio amor genuino, admiración, deseo, y por primera vez admitió para sí misma que también sentía todo eso por él. Alejandro, susurró, estamos entrando en territorio peligroso. ¿Por qué? Porque la gente como yo no se queda con gente como tú. Y cuando lo intentan, todo el mundo sale herido. Alejandro se acercó a ella. Y si no me importa lo que la gente diga, a mí me importa. Por ti y por el bebé. Merecen algo mejor que los problemas que yo traeré. Sofía, eres lo mejor que nos ha pasado. En la vida. Ella sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Alejandro, no digas eso, por favor. ¿Por qué no? Porque me estás haciendo soñar con cosas que no pueden suceder. Alejandro le tomó el rostro con las manos. ¿Y si sí pueden? En ese momento estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. El bebé dormía tranquilo entre ellos, como si fuera hijo de los dos. Pero Sofía se alejó. No puedo hacerles esto a ustedes. ¿Hacer qué? Enamorarme de ti, cuando sé que va a terminar mal para todos. La confesión salió antes de que pudiera controlarse. Alejandro sintió que el corazón se le disparaba. Sofía... Perdón, no debía haber dicho eso. Le entregó el niño. Necesito irme. No te vayas, por favor, suplicó Alejandro. Tu hermana tiene razón en una cosa. Somos de mundos diferentes, y por mucho que nos queramos... ¿Nos queramos?, repitió Alejandro, aferrándose a la palabra. Sofía se dio cuenta de lo que había dicho y se sonrojó. Yo no. Quise decir, dilo. Yo también te quiero, Alejandro. Las palabras quedaron en el aire, como una confesión peligrosa y hermosa. Dos corazones que se encontraron en medio del caos, sabiendo que tendrían que luchar contra el mundo entero para estar juntos. Tras la confesión mutua de amor, los días siguientes fueron extraños. Alejandro y Sofía convivían en la misma casa, cuidando juntos del niño, pero evitaban quedarse a solas. Cuando sus miradas se cruzaban, era como si una corriente eléctrica pasara entre ellos. Ambos sabían que habían cruzado una línea que no podía ser descruzada. Alejandro llegaba más temprano todos los días, inventando excusas para estar en casa. Sofía, por su parte, se dedicaba aún más al cuidado del bebé, como si manteniéndose ocupada pudiera controlar los sentimientos que crecían dentro de ella. Una semana después del enfrentamiento con Beatriz, Alejandro estaba en su oficina cuando recibió una llamada que lo cambiaría todo. Alejandro, soy Beatriz. Necesito contarte algo importante. Si es para hablar mal de Sofía otra vez... No es eso, es sobre ella. Contraté a un detective privado. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. ¿Hiciste qué? Necesitaba estar seguro sobre el pasado de esa mujer. Y descubrí cosas que te abrirán los ojos. Beatriz, no tenías derecho.
Te mintió, Alejandro. Sobre todo. ¿De qué estás hablando? Sofía no es solo una mujer de la limpieza. Era enfermera. Trabajaba en el Hospital Juárez hasta que perdió el empleo. Alejandro se quedó confundido. Enfermera, ¿por qué no me lo contó? Porque fue despedida por negligencia. Un niño que estaba bajo sus cuidados tuvo complicaciones. El mundo de Alejandro se derrumbó. Eso es mentira. Tengo los documentos aquí conmigo. Fue demandada por la familia del niño. Perdió su licencia profesional. ¿Estás inventando esto? Voy para allá con las pruebas. Y hay más, Alejandro. El hijo que dijo que perdió nunca existió. La llamada se cortó, y Alejandro quedó paralizado en su oficina. ¿Sería posible que Sofía hubiera mentido sobre todo? Sobre su pasado, sobre el hijo que perdió, sobre sus motivaciones para cuidar tan bien de su niño? Llegó a casa 2 horas después, encontrando a Sofía jugando con el bebé en la sala. Ella sonrió cuando lo vio, pero percibió inmediatamente que algo andaba mal. Alejandro, ¿pasó algo? Él se sentó pesadamente en el sillón. Sofía, necesito preguntarte algo y quiero la verdad. Claro. ¿Cuál era tu profesión? ¿Antes de trabajar como limpiadora? Sofía dudó. Alejandro vio la vacilación y sintió que el corazón se le oprimía. ¿Por qué preguntas eso? Responde, por favor. Yo trabajaba en diferentes cosas. Cuidadora, limpiadora, a veces ayudaba en consultorios. Sofía, ¿eras enfermera? Su rostro se puso pálido. Alejandro, puedo explicarlo. Entonces es verdad. Eras enfermera y no me lo contaste. Lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Sofía. No quería que lo supieras. No de esta forma. ¿Por qué perdiste el empleo? Alejandro, por favor. Sofía, dime la verdad. ¿Por qué te despidieron? Ella respiró hondo, sabiendo que no podía seguir huyendo. Hubo un accidente. Un niño que estaba cuidando tuvo una complicación durante mi turno. ¿Qué tipo de complicación? Se estaba recuperando de una cirugía. Se suponía que era simple, de rutina, pero durante la noche comenzó a tener dificultades respiratorias. Alejandro escuchaba en silencio, con el corazón oprimido. Llamé al médico de inmediato. Hice todos los procedimientos correctos, pero no fue suficiente. Y te culparon a ti. La familia demandó al hospital. Dijeron que hubo negligencia, que debería haber notado las señales antes. Sofía lloraba ahora. Lo perdí todo, Alejandro. Mi empleo, mi licencia, mi carrera. ¿Y era verdad? ¿Hubo negligencia? No, hice todo bien. Pero cuando perdemos a un paciente, alguien tiene que ser el culpable. Y yo fui el blanco más fácil. Alejandro procesaba la información. Por un lado, entendía por qué Sofía no se lo había contado. Por otro, se sentía traicionado por la omisión. Sofía, hay algo más que necesito preguntar. ¿Qué? ¿El hijo que dijiste que perdiste realmente existió? La pregunta fue como una puñalada en el corazón de Sofía. Lo miró con una expresión de dolor tan profundo que Alejandro casi se arrepintió de haber preguntado. ¿Cómo puedes preguntar eso? Mi hermana contrató a un detective. Dijo que no hay registros de ningún hijo tuyo. Sofía se derrumbó llorando. Claro que no hay registros oficiales. Nunca llegó a nacer. ¿Cómo? Perdí a mi bebé en el embarazo, Alejandro. A los 4 meses de gestación. Fue justo después del juicio del hospital. El estrés, la depresión, todo junto. Sollozaba entre las palabras. Se iba a llamar Pedro. Ya tenía elegido el nombre. Ya tenía lista la habitación. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sofía, perdóname. ¿Crees que inventaría un dolor así? ¿Que mentiría sobre perder un hijo? No, yo... Por eso acepté trabajar como limpiadora. Ya no podía trabajar en el área de la salud. Cada vez que veía a un niño enfermo, recordaba a mi Pedro y a la niña que no pude salvar. Alejandro se acercó a ella, pero Sofía se apartó. No me toques, le creíste a ella en lugar de confiar en mí. Sofía, tenía que preguntar. No tenías. Si me quisieras de verdad, sabrías que nunca mentiría sobre algo tan sagrado.
En ese momento, Beatriz llegó con una carpeta llena de documentos. Alejandro, aquí traje todo. Los informes del hospital, la demanda judicial, todo. Sofía miró a Beatriz con una mezcla de rabia y dignidad herida. ¿De verdad contrató a un detective para investigar mi vida? Necesitaba proteger a mi hermano de personas malintencionadas. ¿Malintencionadas? Sofía se levantó, todavía sosteniendo al bebé. Yo salvé al hijo de tu hermano. Lo cuidé cuando a nadie más le importaba. Después de perder tu empleo por negligencia. ¿Cómo puedo confiarle un niño a alguien así? No hubo negligencia de mi parte. Alejandro tomó los documentos de Beatriz y comenzó a leer. Vio el informe del hospital, la demanda judicial, todo detalladamente descrito. Sofía, dijo después de leer unos minutos, aquí dice que fuiste declarada inocente en el juicio. ¿Qué? Beatriz le arrebató los papeles de la mano. Está aquí. El caso fue archivado. El peritaje concluyó que no hubo error tuyo ni negligencia por parte de la enfermería. Beatriz se puso roja de vergüenza. Eso no estaba en el informe que recibí. Porque querías encontrar algo en su contra, explotó Alejandro. Porque no soportas la idea de que una mujer sencilla sea mejor persona que tú. Sal de mi casa, Beatriz, y no vuelvas hasta que aprendas a respetar a la mujer que amo. Beatriz salió furiosa, pero antes se giró hacia Sofía. Puede que lo hayas engañado ahora, pero descubriré tus verdaderos intereses. Cuando Beatriz se fue, Alejandro se giró hacia Sofía, que lloraba silenciosamente. Sofía, perdóname, debería haber confiado en ti. Sí, deberías, porque ahora sé lo que realmente piensas de mí. No es verdad, te amo, amas la idea de mí, la limpiadora humilde que salvó a tu hijo. Pero cuando descubriste que tenía un pasado, que había sufrido más de lo que conté, dudaste de mí. Alejandro intentó acercarse, pero ella retrocedió. Sofía, por favor. Alejandro, creo que es mejor que me vaya de esta casa. No, no puedes irte. Porque me di cuenta de que nunca vamos a funcionar. Siempre vas a desconfiar de mí. Tu familia siempre me va a odiar. Y no puedo vivir así. Le entregó el niño a Alejandro y subió las escaleras. Media hora después, bajó con una maleta pequeña. Sofía, no hagas esto. Piensa en mi hijo. Estoy pensando en él. Merece crecer en un ambiente de amor, no de desconfianza y prejuicio. ¿Dónde te vas a quedar? Voy a volver a mi pueblo, a cuidar de mi madre que está enferma. Era lo que debería haber hecho desde el principio. Alejandro la sujetó del brazo. Te amo, Sofía, de verdad. Ella lo miró a los ojos y Alejandro vio todo el dolor que había causado. Si me amaras de verdad, habrías confiado en mí. Pero elegiste creer en una investigación en lugar de creer en mi carácter. Fue un error que mostró quién eres realmente y quién soy yo realmente para ti. Sofía le dio una última mirada al niño en los brazos de Alejandro. Cuídalo bien, merece todo el amor del mundo. Y salió por la puerta, dejando a Alejandro destrozado en la sala con su hijo llorando en brazos. En los días siguientes, el niño entró en una tristeza profunda. No comía bien, lloraba constantemente. Buscaba a Sofía por toda la casa. Alejandro intentaba consolarlo, pero nada funcionaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que había perdido. No solo a la mujer que amaba, sino a la única persona que conseguía hacer feliz a su hijo. Y por primera vez en su vida, Alejandro entendió que el amor no se trata de posesiones o control, se trata de confianza. Y él había fallado en la prueba más importante de su vida. Ahora tendría que decidir, su orgullo o la oportunidad de reconquistar el amor verdadero que dejó escapar. Pasaron 3 semanas desde que Sofía se había ido. Alejandro estaba destrozado. Su hijo lloraba constantemente, rechazaba la comida, no dormía bien. Había intentado contratar a otras niñeras, pero ninguna conseguía calmarlo. El niño buscaba a Sofía en todos los rincones de la casa, la llamaba, extendía los bracitos hacia el vacío.
Alejandro tampoco estaba mejor. Trabajaba mecánicamente, pero su mente siempre estaba con Sofía. Se arrepentía profundamente de haber dudado de ella, de no haber confiado en el amor que sentía. La casa parecía vacía, sin vida, sin su sonrisa iluminando las habitaciones. Una mañana, el bebé se despertó llorando desesperadamente, y nada de lo que Alejandro hacía lo consolaba. Fue entonces cuando tomó la decisión más importante de su vida. Iba a buscar a Sofía. No importaba lo que costara ni dónde estuviera, la encontraría y le suplicaría perdón. Llamó a la agencia de investigación que Beatriz había contratado. Necesito que encuentren la dirección actual de Sofía Santos. Es urgente. Señor Alejandro, pero su hermana nos pidió que detuviéramos la investigación. No me importa lo que mi hermana pidió. Quiero saber dónde está ahora. Unas horas después, tenía la dirección. Sofía había vuelto a un pequeño pueblo en el interior, a 200 km de la Ciudad de México. Alejandro preparó rápidamente una maleta, metió a su hijo en el coche y partió. El viaje fue angustioso. El bebé lloró durante todo el trayecto, como si sintiera que se estaban acercando a Sofía. Alejandro conducía con el corazón disparado, ensayando mentalmente lo que le diría cuando la encontrara. Llegaron al final de la tarde a un pueblo sencillo, de calles empedradas y casas humildes. La dirección llevó a Alejandro hasta una casa pequeña, bien cuidada, con un jardín al frente. Paró el coche y se quedó observando por unos minutos. Vio a Sofía salir por la puerta lateral, cargando una tina con ropa mojada. Estaba más delgada, con el rostro cansado, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. Cuando ella lo vio parado allí con el bebé en brazos, casi se le cae la tina. Alejandro, ¿qué están haciendo aquí? Él se acercó despacio, viendo que ella estaba emocionada, pero intentando controlarse. Vine a buscarte. No puedes. Buscarme. Yo elegí irme. Fue mi culpa. Yo lo arruiné todo. El bebé, al ver a Sofía, comenzó a agitarse en los brazos de Alejandro, llorando y extendiendo los bracitos hacia ella. Sofía no pudo resistirse. Tomó al niño en brazos e inmediatamente él se calmó, aferrándose a ella como si temiera que desapareciera de nuevo. «¿Cómo está?», preguntó ella, examinando el rostro del niño. «Pésimo. No come bien, no duerme, llora todo el tiempo. Te extraña. ¿Y tú?». Alejandro la miró a los ojos. «Estoy muriendo sin ti, Sofía. No puedo vivir sabiendo que lastimé a la persona más importante de mi vida». «Alejandro, no digas eso. Es la verdad. Eres la persona más importante de mi vida. Tú y él», señaló a su hijo. «Ustedes son mi verdadera familia». Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero intentó mantener la compostura. «No puedes haber venido hasta aquí solo para decir eso. Ambos sabemos que no va a funcionar». «Sí funcionará, porque he cambiado». «¿Cómo que has cambiado?». «Alejé a Beatriz. Le dije que si no te respetaba ya no era bienvenida en mi vida». Sofía se quedó sorprendida. «¿Hiciste eso?». «Hice eso y más. Vendí la mitad de mis negocios». «¿Cómo?». «Me di cuenta de que estaba trabajando tanto para huir de la vida. Ahora quiero vivir de verdad, contigo y con mi hijo». En ese momento, una mujer mayor salió de la casa. Estaba visiblemente enferma, apoyada en un bastón, pero tenía en los ojos la misma bondad que Sofía. «Hija, ¿visitas? ¿Quiénes son estas?». «Mamá, este es Alejandro y el bebé que cuidaba». La madre de Sofía miró a Alejandro de arriba a abajo, luego se centró en el bebé en el regazo de su hija. «¿Así que este es el hombre que le partió el corazón a mi hija?». Alejandro se sintió avergonzado. «Señora, vine a pedir perdón y a pedir que vuelva conmigo». Entren. Vamos a hablar como se debe». Entraron en la casa sencilla pero acogedora. Alejandro se sintió inmediatamente en casa. Era diferente a su mansión, pero tenía algo que su casa no tenía: amor en las paredes. «Mamá, no tienes que cansarte. No se van a quedar». «Sí, se quedarán.
al menos hasta que yo entienda qué quiere este hombre con mi hija. La madre de Sofía se sentó en una mecedora y fijó sus ojos en Alejandro. Sofía me contó su historia. Dijo que usted es de una familia importante. Sí, pero ¿familia importante? Eso lo estoy descubriendo ahora. ¿Cómo? Familia importante es esta: Sofía y mi hijo. El resto son solo personas que comparten mi apellido. La madre de Sofía sonrió levemente. Bonitas palabras, pero las palabras son fáciles. Tiene razón, por eso vine aquí, para demostrarlo con acciones. ¿Qué acciones? Alejandro respiró hondo. Quiero pedirle a Sofía que se case conmigo, aquí mismo frente a usted, y quiero que sepa que estoy dispuesto a vivir aquí, en este pueblo, si es necesario. Sofía casi deja caer al bebé del susto. Alejandro, te volviste loco. Me volví loco de amor por ti, y me di cuenta de que el lugar importa. No. Lo que importa es con quién estás. No puedes abandonar tu vida en Ciudad de México. ¿Qué vida? ¿Trabajar 12 horas al día para huir de la soledad? ¿Vivir en una casa vacía y sin amor? Eso no es vida, Sofía. La madre de Sofía observaba todo en silencio. Luego se dirigió a Alejandro. Y su familia aceptará una nuera pobre. Si no la aceptan, es su problema. Sofía vale más que toda la aprobación social del mundo. ¿Y si ella dice que no? Alejandro miró a Sofía, que estaba visiblemente conmovida. Entonces le rogaré hasta que diga que sí. Le demostraré cada día que merezco una segunda oportunidad. Mamá, dijo Sofía en voz baja, ¿puedo hablar con él a solas? Claro, hija, voy a preparar un té. La madre salió, y Alejandro se quedó a solas con Sofía y el bebé. Alejandro, no puedes simplemente aparecer aquí y poner mi vida de cabeza. ¿Tu vida o la mía? Las dos, Sofía. Pasé 3 semanas sufriendo, viendo a mi hijo consumirse de tristeza, odiándome por haberte perdido. No puedo seguir viviendo así. Pero tu familia, mi familia eres tú y él. Alejandro señaló al bebé. El resto son parientes. Sofía miró al niño en sus brazos, que estaba tranquilo por primera vez en semanas. Alejandro, sabes que mi madre está enferma, ¿verdad? Lo sé. Y si aceptas volver conmigo, ella viene también. ¿Cómo? Construyo una casa lo suficientemente grande para todos. Tu madre tendrá los mejores médicos, los mejores cuidados. O nos quedamos aquí. Abro un pequeño negocio en el pueblo. Vivo una vida sencilla. No me importa el dinero si te tengo a mi lado. Sofía comenzó a llorar. ¿De verdad harías eso? Haría cualquier cosa por ti. En ese momento el bebé balbuceó algo que hizo que ambos prestaran atención. Mamá. Está intentando decir mamá, susurró Alejandro emocionado. Fía, dijo el niño. Está intentando decir mamá Fía, dijo Sofía entre lágrimas, porque para él tú eres su madre, y para mí eres la mujer que salvó a nuestra familia. Sofía miró a los ojos de Alejandro y vio una sinceridad absoluta. Vio a un hombre que había cambiado, que estaba dispuesto a renunciar a todo por amor. Alejandro, hay una condición, la que sea. Mi madre viene con nosotros, a donde sea que vayamos. Claro, y quiero adoptarlo oficialmente. Quiero ser su madre de verdad. Alejandro sonrió a través de las lágrimas. Él ya te considera su madre. Solo falta el papel. Y tienes que prometerme una cosa. ¿Qué? Nunca más vas a dudar de mí. Nunca más vas a creer en otras personas antes que en mí. Lo prometo con mi vida. Sofía miró al bebé, que ahora dormía tranquilo en sus brazos. Luego miró a Alejandro. Entonces, está bien. Acepto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Alejandro no pudo controlar la emoción. Abrazó a Sofía y al bebé, llorando de alivio y felicidad. Te amo tanto, le susurró al oído. Yo también te amo, más de lo que debería. En ese momento, la madre de Sofía volvió con el té y los vio a los 3 abrazados. Entonces funcionó. Funcionó, mamá. Vamos a ser una familia. Gracias a Dios.
Ya estaba cansada de verte llorar a escondidas todas las noches. Alejandro miró a Sofía sorprendido. ¿Llorabas todos los días? Los extrañaba a los dos, pero tenía demasiado orgullo para admitirlo. Nunca más nos vamos a separar, prometió Alejandro. Nunca más, asintió Sofía. Y en ese momento, en una casa sencilla del interior, se formó una familia verdadera, no por lazos de sangre o posición social, sino por los lazos del amor genuino. Lo que no sabían era que el regreso a la Ciudad de México traería desafíos que pondrían a prueba ese amor de formas que nunca imaginaron. Pero ahora estaban unidos y juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. 3 meses después, Alejandro estaba en el altar de una pequeña iglesia en el pueblo natal de Sofía. No era la ceremonia grandiosa que su familia esperaba, pero era perfecta. Sofía caminaba hacia él, vistiendo un vestido sencillo pero deslumbrante, llevando un ramo de flores recogidas del jardín de su madre. En la primera banca, la madre de Sofía sostenía al bebé, que ahora ya decía algunas palabras claramente. Mamá, Fía y papá eran sus favoritas. El niño estaba radiante, como si entendiera que ese día oficializaba lo que ya era real. Eran una familia. Alejandro había cumplido todas sus promesas. Vendió la mitad de sus negocios, trasladó a la madre de Sofía a una casa en la ciudad especialmente adaptada para sus necesidades médicas e inició el proceso de adopción oficial. Y lo más importante, se había convertido en el padre presente que el niño siempre necesitó. Beatriz no asistió a la boda. Solo envió una tarjeta diciendo que cuando él volviera en sí, ella estaría allí. A Alejandro ni le importó. Descubrió que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que elige estar a tu lado en los momentos difíciles. ¿Aceptas a esta mujer como tu esposa para amarla y respetarla en todo momento?, preguntó el sacerdote. Acepto, respondió Alejandro con voz firme, mirando a los ojos de Sofía, y prometo nunca más dudar de tu amor. ¿Y tú, Sofía, aceptas a este hombre como tu esposo? Sofía sonrió a través de las lágrimas. Acepto, y prometo amar no solo a él, sino también al hijo que Dios puso en mi camino. Cuando se besaron, la pequeña congregación aplaudió emocionada. Pero el momento más conmovedor llegó cuando el niño, en brazos de la abuela, gritó, «¡Mamá! ¡Papá!», y extendió sus bracitos hacia los dos. Alejandro y Sofía se acercaron juntos, formando el abrazo de familia que siempre soñaron. Durante la sencilla fiesta, Alejandro se levantó para dar un discurso. «Quiero agradecer a todos, pero principalmente quiero hablar sobre la mujer que cambió mi vida. Hace unos meses, yo era un hombre perdido, rico en dinero, pero pobre en amor. Sofía me enseñó que la única riqueza que importa es la capacidad de amar y ser amado. Ella salvó a mi hijo, me enseñó a ser padre y me mostró que el amor verdadero ocurre cuando dos almas se reconocen, sin importar de dónde vengan. Sofía, me hiciste un hombre mejor y pasaré el resto de mi vida demostrando que merezco el amor que me das». No había un solo ojo seco en el salón. Semanas después, de vuelta en la ciudad, el consejo de la empresa de Alejandro estaba preocupado. «Tus socios cuestionan tu compromiso», le dijo su abogado, Roberto. «Creen que el matrimonio te distrajo». «Y me distrajo», respondió Alejandro. «Descubrí que hay vida más allá del trabajo». En ese momento, Sofía entró con su hijo, que corrió a los brazos de su padre. Roberto observó la escena asombrado. Nunca había visto a Alejandro tan feliz. «¿Sabes, Roberto?», dijo Alejandro, «mis socios pueden cuestionar lo que quieran, pero por primera vez en mi vida estoy seguro de que estoy en el lugar correcto. Y si deciden sacarme de la empresa, entonces abriré mi propio negocio. Más pequeño, más simple, pero que me permita cenar en casa todas las noches». Y así lo hizo. Meses después, abrió su propia empresa, más humana y socialmente responsable.
Sofía se convirtió en coordinadora de un programa de becas para hijos de empleados domésticos. Su madre se recuperó significativamente y se convirtió en la abuela más dedicada. Un día, Beatriz apareció en su puerta. Estaba visiblemente avergonzada. «Vine a disculparme», le dijo directamente a Sofía. «Estaba equivocada sobre ti, sobre todo. Vi a mi hermano feliz, de una manera que nunca lo fue cuando era socialmente adecuado». A partir de ese día, Beatriz se convirtió en parte de su verdadera familia, aprendiendo de Sofía que la elegancia está en cómo tratamos a las personas. En su tercer aniversario de bodas, mientras veían a su hijo jugar, él le dijo: «El día que te conocí, sentí como si mi alma te reconociera, como si te hubiera esperado toda la vida». Un año después, Sofía anunció que estaba embarazada. En la maternidad, cuando nació su hija, Alejandro susurró: «Gracias, Isabel, por darme a nuestro hijo, y gracias, Sofía, por darnos una familia». La niña fue registrada como Ana Isabel, en honor a la madre biológica y al amor que unió a la familia. La historia del millonario que se enamoró de la empleada se convirtió en un ejemplo, no de escándalo, sino de prueba de que el amor verdadero lo transforma todo. Alejandro nunca volvió a ser el hombre más rico de la ciudad, pero se convirtió en el hombre más feliz, porque aprendió que la única riqueza que realmente importa es la capacidad de amar y ser amado sin condiciones. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.